A continuación, en esta presentación, vamos a trabajar sobre el epígrafe 5.2, que hace referencia a las Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que este proceso de las Cortes de Cádiz se da durante la Guerra de Independencia, que va del 1808 a 1814. Se va a producir una revolución política que va a suponer pues una ruptura con lo que sería el absolutismo y la llegada de la soberanía nacional. Inicialmente, por la invasión francesa, lo que se van a crear son juntas locales y luego una junta suprema en el que, bueno, pues el pueblo espontáneamente se va a organizar para defender los intereses de la nación española. En ese sentido, hay que decir que esta Junta Suprema Provincial inicialmente tendrá su sede en Aranjuez y luego, viendo el devenir de la guerra, pues se va a ir trasladando al sur, concretamente a Ciudad de Cádiz, donde tendrá una posición estratégica más óptima, que estar cerca del frente de guerra con Francia. Esta Junta Central se transformará más adelante en lo que se conoce como el Consejo de la Regencia, que tenía como función actuar en nombre de Fernando VII. Allí en Cádiz se convocan unas Cortes Generales y Extraordinarias no estamentales que tenían como objetivo principal el siguiente: el 1. Defender la unidad del país, incluido América. ¿Cuáles van a ser las tendencias políticas de estas Cortes? Bueno, pues destacamos tres tendencias. La primera, los liberales. Los liberales defendían la soberanía nacional no compartida con el rey, una división de poderes, igualdad jurídica de los ciudadanos y, sobre todo, podemos resumirlo en romper con lo que sería el antiguo régimen. Los absolutistas, pues todo lo contrario, son defensores de la monarquía tradicional, una soberanía exclusiva del rey y, en general, pues el mantenimiento de lo que serían las estructuras del antiguo régimen. Y, en tercer lugar, lo que se conoce como jovellanistas, que es un grupo intermedio entre liberales y absolutistas, en el que, bueno, son ilustrados y la idea es hacer reformas desde arriba. Por lo tanto, defienden la idea de una soberanía nacional, pero compartida con el rey. Hay que decir que la mayoría y la tendencia general que había en estas Cortes de Cádiz eran liberales. Bien, en estas Cortes de Cádiz se van a aprobar una serie de medidas que tenían como finalidad, pues, desintegrar los fundamentos económicos, sociales y políticos del antiguo régimen. Vamos a ver algunas de las medidas que van tomando. En primer lugar, supresión del régimen señorial. Esto se entiende que lo que va a provocar es un avance no solamente en materia social y política, sino también económica, ¿no? Ya que se va a modernizar la administración local y provincial. Como medidas económicas, la derogación de los gremios, que entendían que era una estructura que impedía el desarrollo económico y bueno, pues aboga por una producción liberal y capitalista. Nuevas desamortizaciones, es decir, expropiar las tierras con el objetivo de obtener ingresos. Seguimos en materia económica, pues supresión de aduanas y el Concejo de la Mesta, que era una estructura que regulaba la ganadería. A nivel religioso, pues se termina con la Inquisición y no se permite que estén abiertos conventos con menos de 12 miembros. Y a nivel de libertades individuales, pues libertad de prensa, de producción, contratación y comercio. Pero sin duda, la medida fundamental va a ser, mejor dicho, la Constitución de 1812. Bien, esta Constitución de 1812 tenemos que destacar que es la primera ley fundamental que se aprueba en un Parlamento nacional en España, y se va a inspirar un poquito los ideales de la Revolución Francesa. Se la llama también coloquialmente la Pepa, porque fue el 19 de marzo cuando entró más o menos en vigor, ¿no? Se presentó. ¿Qué principios tiene esta Constitución? Pues en primer lugar, soberanía nacional, es decir, la soberanía reside en la nación, incluidas las colonias que tenía en ese momento el país. En ese sentido, hay que destacar que tiene un espíritu unitario, es decir, defender la nación por encima de
regionalismos que podría haber en ese momento en España. En segundo lugar, división de poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo reside en las Cortes y el Rey, ejecutivo el Rey y sus ministros, y judicial en los tribunales. Se defiende como modelo político pues una monarquía constitucional, es decir, un rey que defiende, acata los valores y los principios de esta Constitución. Otro aspecto, igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. En ese sentido, se suprimen fueros, leyes que van contra la Constitución, igualdad fiscal, etc. Se impone un servicio militar y milicia nacional obligatorio, es decir, el pueblo, especialmente los hombres, evidentemente, en ese sentido, tenían que estar dispuestos a formar parte de esta milicia para defender el país. No nos olvidemos que estamos en un contexto de guerra. Catolicismo. Aquí se hace un guiño a las aspiraciones absolutistas que habían representadas en esas Cortes de Cádiz, y se entiende que el catolicismo es la única religión oficial. Y por último, destacar el sufragio universal masculino indirecto. Esto va a ser la manera de votación en el que solamente los hombres pueden votar y se hace de manera indirecta, es decir, delegan el voto en otra persona y esa persona es la que finalmente emite el voto. Como conclusión, pues podemos decir que va a ser inicio del liberalismo y que este texto va a servir de inspiración a otros textos de las constituciones posteriores. Por último, decir, esta constitución pues será derogada. Es decir, cuando llegue Fernando VII después de la guerra, en 1814, la va a anular. Aquí tenemos el cuadro en el que firma ese documento, en el que no da por válida este documento. Solamente se va a aplicar durante el trienio liberal, 1920-1923, en algunos meses de 1836, y como recalcaba antes, pues bueno, va a tener el valor de que inspirará diferentes movimientos liberales pues, de esta época y posteriores. Bueno, pues espero que con esta presentación hayan quedado claras las ideas más importantes. Muchas gracias.